ciencia te niegue y el intelecto humano te desprecie. Tú existes no por dichos de la gente, tú existes porque eres omnipotente. Si aquel que cree ser sabio te niega y el fuerte en su poder te menosprecia, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que ansioso te espera. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en mí no creyera, tu obra se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las fieras, a una voz te El mar y el firmamento no razona, pues esta facultad la diste al hombre. Los cielos cuentan de su inmensa gloria, pues son fiel evidencia de sus manos. Felices los mortales que en ti creen y han hecho de Jehová su único Dios. Ellos no morirán eternamente. Pasaron de esta vida una perenne. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en mí no creyera, tu obra se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las fieras, a una voz te confiesan. Sí, Señor, tú existes. Señor, tú vives. Señor, tú correctaste mi único nombre. Jesús mi Rey, llegaste, tú existes en mi cielo. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Él nos brinda de estar reunidos en este lugar con el propósito de aprender más y más de la palabra del Señor. Bueno, es un privilegio que el Señor nos da, nuevamente podernos dirigir a ustedes por medio de este programa de la Refan Online. Recuerda, hermano y amigo que nos acompaña a la distancia, que
Las manifestaciones de Dios también son conocidas como teofanías. Dicho de otra manera, las teofanías son las formas de Dios manifestarse, de Dios darse a conocer. Quiero darle la bienvenida al hermano Elkin que se encuentra con nosotros en esta noche. Dios le bendiga, hermano Elkin. Amén, hermano Daniel. Muchísimas gracias, mi hermano. Dios los bendiga a todos en esta hermosa noche que Dios nos da y también el privilegio que Dios nos brinda, hermano, de estar aquí una vez más en este hermoso evento, de seguir anunciando, hermano, de seguir enseñando este hermoso refán virtual o online. Y gracias a Dios, hermano Daniel, por la invitación. Hermano Alejandro también está con nosotros. Así que les agradezco, hermano, y que Dios quiera, hermano, que en estos momentos maravillosos donde más la gente necesita, hermano, conocer a este Dios glorioso. Y en esta noche vamos a estar presentando, hermano, las manifestaciones que Dios ha hecho desde un principio. Dice la Biblia que sus salidas son desde un principio, hermanos. Y también vamos a ver a hombres al cual tuvieron ese privilegio de tener a ese contacto directo con el Señor, hermano, que es el mejor de los privilegios, hermanos. Así que le agradezco a Dios por estos momentos tan maravillosos de haber con nosotros conocido a este Dios glorioso, el cual nos permite nosotros cada día poder aprender más de Él. Así que, nuestro hermano Alejandro, por favor, siga, hermano, con este hermoso evento y ahí estaremos, hermano, en línea. Seguimos esperando, hermano, nuestro turno para poder exponer nuestra parte maravillosa de estas manifestaciones gloriosas de nuestro Dios en que nosotros hemos creído. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Elkin. Un saludo muy especial para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias primeramente al Señor por la bella oportunidad que nos concede a través de este medio, dirigirnos hacia ustedes y nuevamente continuar con nuestra Refan Online. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestra Refan Online, lección número 4. Gloria al Señor Jesús. Amén, mi hermano. Bueno, entonces continuemos hablando acerca de las manifestaciones de Dios. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Qué pensaría si Dios a usted le hablara de alguna manera? No sé, tal vez a usted le gustaría oír la voz de Dios. Ya hemos venido estudiando la palabra del Señor, hemos venido analizando. Como por tener un recorderis, primero miramos la Biblia, dedicamos 2 capítulos a ella, porque la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje de hombres. En nuestra lección anterior, entonces, estuvimos mirando acerca de los atributos de Dios. Hablamos que Dios es espíritu y ese Dios que es espíritu, pues nos ha hablado durante mucho tiempo a través de su palabra. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, desde el verso 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué son las manifestaciones de Dios? Entonces primero definamos qué es una manifestación. Una manifestación es una forma de darse a conocer, ¿cierto? De pronto usted liga la palabra manifestación y se imagina es un grupo de personas haciendo una caminata porque quieren hacerse sentir, porque quieren resaltar una idea que ellos se están reclamando. Dios no nos está reclamando, Dios nos está mostrando su esencia. Dijimos que Dios es espíritu, pero para entender ese Dios espiritual, entonces la Biblia dice que en otro tiempo le habló a los padres de muchas maneras por medio de los profetas. Y la Biblia dice que en este tiempo nos habla por medio de una manifestación grande que estaremos mirando el próximo capítulo. Pero hoy definamos que Dios se manifestó de muchas maneras. Es así que queremos estudiar entonces cómo Dios se manifestó para la raza humana a través de los tiempos. En estos versículos del 1 al 2 de primera a los Hebreos que estábamos leyendo, estos versículos resumen
todo el Antiguo Testamento, más o menos unos 4000 años de historia, y como Dios es invisible, es todopoderoso, bueno, por citar algunos atributos de Dios, entonces podemos mirar que Dios, para tratar con el hombre, debía hacerse visible, porque ese Dios invisible quería darse a conocer a la raza humana, y para darse a conocer, entonces usó las manifestaciones. Las manifestaciones, o la palabra manifestación, nosotros no nos la inventamos, no se la inventó la iglesia pentecostal. No buscamos una manera coloquial de explicar a Dios. No. Nosotros, durante todo el tiempo, la iglesia pentecostal se ha caracterizado, y yo siempre lo he dicho que debe seguir siendo así, en que lo que nosotros anunciamos lo recibimos de la Escritura, y por eso esta iglesia es la iglesia que presenta a Jesús o a Dios como la misma Biblia lo enseña. Por esta razón, entonces les invito a considerar que ese Dios invisible que se hizo visible, ¿cómo se hizo visible? A través de las manifestaciones. La palabra manifestación, repito, no nos la inventamos nosotros. La Biblia dice, por allá en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, ¿qué dice? ¿Recuerda usted cómo dice? Considere lo que le digo. ¿Para qué? Para que usted reflexione de que la palabra manifestación no me la inventé yo. La Biblia dice claramente que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. El Dios invisible se dio a conocer. Pero esto de la manifestación en carne lo estaremos mirando dentro de 8 días. Hoy vamos a mirar algunas manifestaciones antes de él manifestarse en carne. De tal manera que le invito, hermano Elkin, para que usted nos presente a la manifestación de Dios como una voz. Bueno, gracias a Dios, hermano Daniel, por esta hermosa oportunidad que el Señor Jesús nos da de estar aquí en este hermoso Refan Online, y que gracias a Dios, hermano, que nos permite dirigirnos a las multitudes para poder dar este mensaje glorioso. Bueno, como esta noche vamos a ver las manifestaciones de Dios, allí en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, donde nosotros encontramos un contacto donde Dios le habla a un hombre llamado Abraham. A ver, nosotros podemos tener la importancia de cómo Dios ha tratado con la humanidad a través de los tiempos. Pero aquí me está especificando a mí que este hombre Abraham de pronto nunca ha tenido un contacto con un Dios invisible, o sea, con un Dios que de pronto ni siquiera lo había nombrado. Pero como dice el versículo de encabezamiento que nuestro hermano Daniel estaba leyendo, y que gracias a Dios este versículo queda perfectamente ahí, dice que Dios, hablando de muchas formas y de muchas veces ha hablado, dice a los padres por medio de los profetas. Este hombre Abraham dice que venía de una nación donde había mucha idolatría, de pronto había mucho paganismo, de pronto era hasta un constructor de ídolos, pero dice que él escuchó la voz de Dios, o sea, escuchó esa manifestación de las conocidas que Dios tiene, es la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Entonces, hacerle como ese paréntesis, como que me decirte una cosa, a ver, que alguien escuche la voz de Dios en este momento, como en el 2020, sabemos que Dios habla por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, cuando un predicador, hombre, expone el mensaje, porque existe una Biblia, el cual está implantado la voz de Dios ahí. Pero traslademos al Antiguo Testamento, donde nadie conocía a Dios, nadie sabía que era Dios, y había un hombre de esta nacionalidad, en cuyo labor, de pronto, como decía al principio, decía que este hombre hasta vendía ídolos, de pronto era de un mercader de la idolatría. Pero como Dios, hermano, para Dios no hay nada imposible. Esta manifestación hizo detener el tiempo de Abraham. Mire que el versículo donde leímos, vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice, vea, yo quiero que entendamos esta parte. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, esta manifestación hace que el hombre haga un par en su vida, porque aquí en su momento había dicho, quiere decir que de pronto esta narración que hizo, como son libros que
de pronto en la cronología no entra como el primer libro de pronto, ¿no? De pronto en la cronología creo que entra es el libro de Job, digamos el libro de Job. Entonces es una narración de que un día Dios le había hablado, se había manifestado por primera vez a un hombre, a Abraham. Pongamos el ejemplo en este momento. Yo quisiera como impactarme a mí mismo diciendo que algún día yo escuché la voz de un Dios que no conocía. O sea, a mí personalmente escuché la voz de Dios. O sea, la manifestación para mi vida, siendo inconverso cuando no conocía al Señor, la manifestación de Dios a mi vida fue por medio de la voz de Dios. Dice como me dijo a mí también, vete de tu tierra, de tu parentela. O sea, salga de este mundo a una nación que yo te mostraré, que el cual nosotros vamos en este momento paralizados, en este momento detenidos en el tiempo, como quiero esperar el momento de esa realidad que estamos luchando, y es llegar a nuestra tierra prometida, el cual no es a ti, en la tierra, sino es en el reino de los cielos. O sea, esta manifestación gloriosa de Dios, que es por su voz, dice que él hablando de muchas formas, así se le presentó también a Abraham, de esta forma. Él hizo que Abraham se detuviera en su camino. Dice, haya dicho Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Así que esa decisión, querido amigo, de pronto tú en este momento has escuchado en tu corazón la voz de Dios, pero tú no has querido hacerle caso. De pronto estás dudando, ¿será que este será Dios? ¿Será que sí es así? Pues yo debo decirte una cosa, querido amigo, que las manifestaciones de Dios son reales. Y así como Dios actuó en el tiempo de antes por medio de Abraham, así estás viendo en este momento en tu corazón, en tu familia, en tu vida. Que se detenga, vete de tu tierra, de tu parentela, deja lo que tiene para que puedas seguir al Señor Jesús. Así que estas manifestaciones de Dios son perfectas, son hermosas. Entonces vamos a estos momentos también a pedir que nuestro hermano Alejandro siga con la siguiente manifestación, y seguimos, hermano, con estas hermosas enseñanzas de que las manifestaciones de Dios son reales en nuestras vidas. Dios lo bendiga, hermano Alejandro, Dios lo bendiga y siga, hermano. Gloria al Señor. Otra manifestación que encontramos aquí de Dios es como el ángel de Jehová, según Génesis, el capítulo 22, el verso 10 y 11, dice la escritura de la siguiente manera: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Así que también en su trato con Abraham, Dios se mostró como un ángel, gloria al Señor Jesús, y lo encontramos acá, donde, bueno, Abraham toma a su único hijo para llevarlo en sacrificio, en obediencia al mandato de Dios, que el Señor le había pedido su único hijo en sacrificio. Entonces ellos salen a tierra de Moriah, allá en ese monte. Llevaban la leña, llevaban el fuego, llevaban el cuchillo, pero les faltaba el cordero para el sacrificio. Entonces su hijo Isaac le pregunta: papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, por la fe, le dice: bueno, el Señor se proveerá de cordero. Gloria al Señor Jesús. Así que aquí encontramos unos aspectos muy interesantes, porque efectivamente en la mente de Abraham, por la fe, ya había sacrificado a su único hijo, tanto así que él levanta su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero es ahí donde interviene la voz divina de Dios como el ángel de Jehová, gloria al Señor, y el Señor le dice a Abraham, fíjese lo que le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Gloria al Señor Jesús. Así que ya Dios sabía lo que Abraham era capaz de hacer por obediencia. Por eso la Escritura registra que a Abraham le fue contado por justicia. Gloria al Señor, porque simplemente le creyó a Dios. Así que de manera que ahí encontramos también otro nombre importante que Abraham colocó en ese monte, y es Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Gloria al Señor. El Señor se proveerá, y efectivamente Dios se ha provisto. Gloria al Señor Jesús. Así que encontramos ahí cómo Dios proveyó un carnero, gloria al Señor, como sustituto de su hijo Isaac.
Bueno, algunos comentaristas suelen decir, teólogos, que Abraham visualizó la cruz del Calvario, cómo Dios se proveyó de cordero, gloria al Señor, y razón tiene la Biblia porque es donde ahí vemos que Juan el Bautista al ver a Jesús le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria al Señor. Así que aquí encontramos esta manifestación de Dios como el ángel de Jehová. Alabanzas al Señor Jesús, y ver cómo Dios le habla a Abraham, ver cómo Dios se provee, gloria al Señor, en ese momento de un cordero, y fue así donde Abraham entendió y comprendió el propósito de Dios. Así que aquí nos habla de esta manifestación o teofanía, como Dios se le presentó como el ángel de Jehová y cómo salió esa poderosa voz del cielo que le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, no lo hagas, porque yo sé que tú le darás a tu hijo, a tu único hijo, gloria al Señor. Así que es ahí donde encontramos al Padre de la fe en obediencia, buscando, gloria al Señor, el mandato de Dios, ver cómo le obedece a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Así que encontramos aquí esta teofanía de parte del Señor como el ángel de Jehová. Así que, hermano Daniel, puede continuar por favor con la otra manifestación de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, hermano Alejandro. Vamos entonces a mirar, hermanos y amigos, un poquito acerca de la manifestación de Dios como un varón. Bueno, hay algunos pasajes y algunos relatos bíblicos que nos hablan de la manifestación de Dios como un varón. Yo quisiera considerar dos en particular en esta hora. El primero de ellos, Génesis capítulo 18, nos muestra a nosotros cuando el Señor se le apareció a Abraham en la experiencia que él enfrentó. La Biblia dice que él vio 3 varones. Y en este pasaje donde la Biblia habla de los 3 varones, también se muestra que él se dirige a uno llamándole Señor. Pero ¿quiénes eran los otros 2? Hay algunos que consideran mirar ahí la Trinidad, que consideran ciertas posiciones con respecto a este pasaje, pero yo quisiera de todas maneras aclarar, por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo he recibido de Dios, y eso es lo que trato de compartir en esta hora, y es que estos 3 varones realmente eran, 2 de ellos eran ángeles. Eso no me lo estoy inventando yo, no me lo saco de los pelos, eso está ahí en la escritura claramente. Usted ve en el verso 16 del capítulo 18, nos muestra que los varones se levantaron y se fueron, pero dice la Biblia ahí en el verso, dice que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Entonces dice la Biblia que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y usted nota en el capítulo 19 nos muestra cuando llegaron solo 2 varones, los cuales eran ángeles, que al llegar a Sodoma fueron recibidos por Lot. Hago esta aclaración para no dejar una idea que la Biblia no presenta ahí. Y bueno, usted de pronto pregunta, bueno, ¿cuál era el objetivo de la visita de Dios a Abraham? Confirmar a Abraham y a Sara el nacimiento de su hijo, en Génesis 18, del 9 al 15. Luego contarle a Abraham el fin de Sodoma y Gomorra, Génesis 18, del 16 al 21. Donde ya mencionaba que se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Bueno, fue allí justo después de la partida de los varones que Jehová escucha la oración de Abraham. Y recuerden que en el pasaje la Biblia comienza a mencionar que Abraham intercede para que el Señor sea movido a misericordia, y el Señor hasta dice, he de destruir al justo con el impío. Y bueno, vemos ahí la misericordia del Señor obrando, pero lo que resalto ahí, quiero resaltar, es que la Biblia misma menciona cuando dice que se fueron
esos dos varones que son lo que la Biblia llama los ángeles, porque la misma Biblia lo menciona, fueron entonces hacia Sodoma a cumplir el mandato del Señor de destruir a Sodoma y a Gomorra y a cumplir la historia que nosotros también conocemos. Pero ahí dice que él todavía estaba con Jehová. Y para no dejar la idea suelta del varón, entonces retomamos o miremos hacia Génesis 32, donde dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y ahí en el capítulo 32, entonces nosotros podemos ver, por la gracia del Señor, fue justamente cuando Jacob se estaba preparando para el encuentro con Esaú, ¿cierto? Entonces nosotros vemos ahí en el verso 24 que dice: luchó con él un varón. Pero ese varón del que menciona la Biblia, no queda ahí en el aire. ¿Por qué nosotros decimos, nos inventamos nosotros, lo sacamos de los pelos para decir que ese varón es la manifestación de Dios? No, obvio no. Nótese que la misma palabra del Señor revela esto al final del capítulo y dice en el versículo, por allá en el versículo 28 y 30, donde la identidad de este varón es revelada. Entonces, esa manifestación de Dios, pues obviamente también está mostrando como ese objetivo de Dios ir revelándose a la humanidad. ¿Qué nosotros vemos en esa manifestación como varón? Cuando va y él deja ver la escena en la que Abraham intercede por Sodoma y aunque ahí no era el día de la gracia, ahí inmediatamente ya había sido ejecutado un juicio, pero Dios muestra que fue un juicio transparente. Ahora, que dice que luchó Jacob, y recuerde de la vida de Jacob una cosa: cuando él recibe la bendición del papá, él la recibe con engaño. Pero aquí ahora tiene un esfuerzo personal, no es una lucha de mano a mano, aunque la escena se plantea así. Lo que nosotros estamos viendo es que lo que él busca realmente en esta escena es la bendición de Dios. O sea que nosotros, a través de la manifestación de Dios como un varón, lo que nosotros estamos viendo es la misma misericordia de Dios manifiesta para el hombre de su imaginación, aún desde el tiempo de Israel, se prefiguran si usted recuerda, cuando ellos iban en la salida de Egipto, se prefiguraban la imagen de Dios como un becerro y adoraron al becerro. Porque la gente entonces empieza a imaginarse cosas. Por eso él fue a la fija. ¿Qué fue lo que hizo? Ir a darse a conocer a través de sus atributos y empezó a darse a conocer a través de sus manifestaciones. Poco a poco lo que él fue mostrando, lo que él iba mostrando, enseñando, dando a conocer, o como usted lo quiera mirar, o manifestarse, o teofanía, o en términos generales lo que nosotros queremos invitarle hoy es a que usted considere que las manifestaciones de Dios tienen un objetivo, y es que el hombre conozca a Dios. Ahora vamos a mirar cuando se manifestó a Moisés, ¿sí? ¿Cómo se le manifestó a Moisés? Cuando le hizo el llamado para un ministerio específico. Entonces, en las manifestaciones Dios lo que busca es darse a conocer siempre. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado de una manera en particular. Pero ya les mencioné, eso lo estaremos mirando en 8 días. Hoy vamos a centrarnos en terminar de definir esas manifestaciones de Dios. Así que los dejo en compañía del hermano Elkin. Hermano, por favor, háblenos un poquito acerca de la manifestación desde una zarza. Bien, hermano Daniel, muchísimas gracias, hermano. Listo. Entonces, como ya nosotros hemos estado llevando como esa cuerdita de que las enseñanzas que nuestro hermano Alejandro dio, y también la que el hermano Daniel acabó también, que fue maravilloso cómo Dios hace que el hombre entienda de qué manera Él quiere tratar con él. Bueno, en esta noche también quiero dar a entender también que esta manifestación que Dios tuvo
tuvo a este hombre Moisés, como vamos a leer nosotros en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 2. Mire, quiero que entendamos esto, queridos amigos, que Dios no hace excepción de personas. Él no se puede mirar que usted sea de pronto que tenga dinero, que no tenga, que sea gordo, que sea delgadito, que sea flaco, que sea negro. No, él no le interesa eso. Él solamente le interesa es manifestarse a una persona que tenga en su corazón el deseo de encontrarse con él. Yo creo que este hombre había escuchado o alguna vez había entendido de que la mamá desde un principio le enseñaba sobre que existía un Dios sobre todas las cosas. A este Dios, de pronto él, Moisés, como nunca lo había visto, y de pronto escuchó algún día a sus padres decir que era un Dios de las montañas. Este hombre, Dios le permitió sacarlo de un palacio del rey donde tenía todas las cosas. Él renunció a esas cosas por enfrentarse a un desierto donde no había nada, solamente habían zarzas. ¿Qué es una zarza? Zarza es un arbusto lleno de pullas donde de pronto están acostumbrados a verse que se encendían con el calor, prendían candela. O sea, como que esta insignia de pronto no impactaba a nadie. De pronto ver alguna zarza ardiendo pues era normal en el tiempo de ellos en el desierto. Pero lo que quiero que entendamos en este momento es el significado de la zarza. En estos momentos, como Moisés tal vez alguna vez había escuchado, no sé si de pronto, metiéndome en la historia, de pronto Moisés le enseñaba a su esposa, de pronto le hablaba de que de pronto allá en esas montañas existía alguien poderoso, pero él nunca había visto nada. Pero cuando él salió de pronto a la rutina de siempre, llevar sus ovejitas al pastoreo, él vio que en el desierto, pues, hombre, una zarza estaba ardiendo, de pronto era normal. Pero escuchar una voz, escucha por favor esta manifestación, escuchar una voz en medio de una zarza, eso era increíble. Y él veía que la zarza ardía, era que ardía, se quemaba, pero no se consumía. Quiere decir que el fuego cuando coge algo, un chamizo seco, pues lo destruye. Pero él estaba viendo que esa zarza ardía y ardía y ardía con más fervor y se mantenía. El significado de la zarza, querido amigo, está diciendo este momento en mi concepto, en lo que yo he aprendido, en lo que yo he dicho, en lo que yo he captado las cosas y me gusta poner significados como esto. Vea, quiere decir, querido amigo, hermano también, el que está escuchando estas refranes maravillosas, está expresado también la gran manifestación de Dios en algo insignificante, en algo que no tenía de pronto aprecio, como yo antes enseñaba. ¿Quién quería de pronto acoger y abrazar una zarza? Una zarza era despreciable. Eso quiere decir, que amigo, que la manifestación de Dios estaba a entender que Dios iba a tratar con una nación que no era nación, algo despreciable como eran los gentiles, como era el pueblo gentil. Le estaba explicando también, eso estaba dando un significado también, que Dios iba a derramar su Espíritu Santo en unos seres insignificantes, en una zarza que no tenía valor, como éramos nosotros los gentiles, que no teníamos valor. Pero mire lo que pasa aquí. Cuando Dios se manifiesta a Moisés, él lo que hace es doblegarse ante él, porque escuchó la voz que le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa, santo es. O sea, una voz en medio de la zarza. Ahora miremos esto. Un pueblo que antes no era pueblo, que éramos nosotros los gentiles que no conocíamos a Dios. Desde este momento la gente pasa de pronto por una congregación y ven que la gente habla en lenguas y que la gente glorifica a Dios, y como que la gente se detiene y dice: algo pasa en esa iglesia. Déjeme decirte, querido amigo, que esa manifestación, eso que vio Moisés allá, mucha gente lo está viendo en nuestra congregación. Si me hago entender, una iglesia que pone a la gente como que nos mira por encima del hombro, como que no tenemos importancia. Pero en esa iglesia, en ese pucho de gente, esa multitud de gente que de pronto se reúne, ahí está la presencia de Dios, la manifestación de Dios, hablándole a la humanidad, diciéndole: aquí estoy. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Eso quiere decir, querido amigo, que para poder ingresar a este maravilloso pueblo, hay que quitar aquellas cosas que nos hacen estorbo, que no nos dejan seguir, que no nos dejan caminar y que nos detienen de pronto nuestro orgullo, nuestra apatía. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Mire,
En este momento, en el 2020, vemos a una zarza ardiendo por el poder del Espíritu Santo. Así como Dios se manifestó a Moisés allá en el desierto, en un desierto donde no había vida. Esto significa también en el tiempo de ahora que Dios sigue hablando por medio de una zarza, pero que ahora no es zarza, sino que ahora es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que le agradezco al Señor Jesús por hacerme parte de esta maravillosa zarza, que de pronto éramos insignificantes para el mundo, pero que ahora tenemos el conocimiento y el poder del Espíritu Santo. Así como Dios se manifestó a Moisés hablando por una zarza, he aquí también delante de ustedes, querido amigo, una zarza que no tenía valor, pero que hoy en día tengo la potencia, el poder del Espíritu Santo para decirle que Dios te ama y te está llamando. Dios lo bendiga. Así que, hermano Alejandro, sigue con la otra manifestación. Ya estamos terminando y gracias a Dios por estos momentos maravillosos que Dios nos da. Dios lo bendiga. Bueno, y ya para terminar nuestra última manifestación de Dios, en nuestra refán, lección número 4, encontramos aquí cómo Dios se manifestó como columna de nube al pueblo de Israel y como columna de fuego. Así que cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, guiado por Moisés, encontramos aquí en Éxodo, el capítulo 3, el verso 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Y ahora vamos a ver de noche, según Éxodo, el capítulo 13, el verso 21 y 22, dice también el mismo capítulo, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Gloria al Señor. Así que para poder entender un poco esto, vamos a entrar en contraste acerca de cómo Dios se les manifiesta de esta forma. Bueno, acordémonos que el pueblo de Israel estaba cautivo 430 años en Egipto. Dios envía al libertador llamado Moisés para que sacara a ese pueblo de esa esclavitud. Y efectivamente Dios lo sacó con brazo extendido, con mano poderosa, dice la Biblia, pero los llevó a un desierto donde no hay camino, donde no hay comida, donde no hay agua, donde todo es estéril. Entonces Dios los llevó por el desierto y el Señor, dice la Escritura, que Él, como una columna de nube que simboliza la presencia de Dios, de día para que el caloroso sol no los quemara, entonces Dios se les coloca encima con una columna de nube, gloria al Señor, y así los refresca de ese caloroso sol. Y de noche dice la Escritura que también como una columna de fuego, porque en el desierto tiene esa particularidad que de día el sol es caloroso, es fuerte, las temperaturas suben, pero de noche ya cambia el clima, de noche ya en el desierto la temperatura se baja y hace un tremendo frío. Así que Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, fíjese cómo Dios guardaba a su pueblo a través de estas teofanías que simbolizan la presencia de Dios. La nube representa la presencia de Dios, y eso también lo encontramos allá cuando en Levíticos, cuando Moisés, el Señor, le dice: sube acá al monte Sinaí, porque te voy a dar las tablas de la ley, de los mandamientos, de los estatutos de Dios. De manera que Moisés sube al monte Sinaí, y dice la Biblia que en la cúspide del monte se hizo una nube espesa y salían relámpagos y rayos, y eso tipificaba que ahí estaba la presencia de Dios, porque en medio de esa nube salió la voz de Dios y habló con Moisés. Así que la nube representa la gloria de Dios, representa la presencia de Dios. Igualmente la columna de fuego, acordémonos que así como Dios llamó a Moisés
en una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía, ardía y ardía y ardía. Entonces eso llamó la curiosidad de Moisés, y Moisés se acercó tanto a la zarza, tanto, que de la zarza ardiente, de ese fuego que ardía, salió la voz de Dios y le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es, porque ese zarza o ese fuego que estaba en la zarza representaba también la presencia de Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que en estas teofanías encontramos estas manifestaciones, cómo Dios guiaba, dirigía al pueblo. La Biblia dice que cuando la nube se movía, entonces el pueblo de Israel iba tras la nube. Y de noche, cuando la columna de fuego andaba, entonces el pueblo seguía marchando. Gloria al Señor Jesús. Así que encontramos en esta manifestación cómo Dios, en una columna de nube, guió a su pueblo de día para que el sol no los quemara, y cómo también en una columna de fuego dirigió a su pueblo en la noche para que siguiera marchando. Así que mientras que Israel estaba de noche acobijado por esta columna de fuego, los egipcios que venían detrás, ellos sí estaban en tinieblas, mientras que el pueblo estaba en luz. ¿Sabe por qué, amable amigo? Porque es que tener al Señor es tener la luz del mundo. Gloria al Señor. Pues Dios es el que alumbra a todos los hombres. Alabanzas al Señor. Así que para concluir nuestra refán, lección número 4, acerca de estas dos manifestaciones, dos teofanías de Dios, cómo el Señor guió, direccionó, ayudó a su pueblo, gloria al Señor Jesús, en la nube y en el fuego. Así que qué bendición poder nosotros entender y comprender que Dios nunca ha dejado solo a su pueblo, nunca ha dejado solo el Señor a su iglesia. Alabanzas al Señor, pues Él ha prometido estar con nosotros todos los días, así como estuvo con Israel, así está también con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos y amigos, les agradecemos como siempre por su compañía, pero antes de despedirnos y cualquier cosa, queremos invitarle para que considere darle manita arriba, activar la campanita para que sepa cuándo es nuestra próxima transmisión. De todas maneras, se la anunciamos desde ahora, el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde. Y también no pase por alto, no olvide, no deje de apoyarnos desarrollando el taller que le dejamos aquí en la parte de abajo, en la descripción del video, el link para que desarrolle el taller correspondiente a la lección de hoy. Hermano Elkin, le agradecemos mucho. Si quiere, por favor, continúe para que se despida de la iglesia. Bueno, en este momento le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio estar aquí con ustedes. Así que les deseo una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Compartamos este mensaje. Digamos a nuestros amigos que Dios ha manifestado a tu vida, que Dios ha hablado a tu corazón, querido amigo, que Dios ha tratado contigo, con tu familia. Que tengan ustedes una excelente noche. Dios te bendiga, hermano Alejandro. Dios lo bendiga a su familia, hermano Daniel. Dios bendiga a su familia. Gracias por esta hermosa invitación y estoy para servirles. Dios los bendiga a todos. Una feliz noche. Bueno, y ya para terminar nuestra lección número 4 acerca de las manifestaciones de Dios, quiero despedirme en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Chao, chao, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, gracias a Dios por todo lo que hemos podido estudiar hoy. Y a manera de conclusión, pues yo quisiera considerar que las manifestaciones de Dios o las teofanías de Dios, objetivo fundamental, darnos a conocer a este Dios maravilloso. El Dios del que poco conocían Adán y Eva, pero que a medida que usted va avanzando en el estudio bíblico irá encontrando cómo Él
a través de los tiempos se ha ido revelando para la raza humana. Así que les agradecemos mucho en el nombre del Señor por su compañía en este estudio maravilloso de la palabra del Señor. No deje de acompañarnos el próximo miércoles con nuestra quinta lección, la manifestación más grande de Dios. Pero damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido estudiar en esta hora. Hermano Elkin, le agradecemos en el nombre del Señor su compañía en esta transmisión. Igualmente, como siempre, al hermano Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros y Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.